Bueno, y para contar historias nos tenemos que seguir recorriendo el país, nos recorremos Uruguay y llegamos acá a este lugar que es San Pedro, en realidad las costas de San Pedro, aquí en el Río de la Plata, muy cerquita de Colonia del Sacramento. Nos encontramos un personaje que, cuidado con esto, no lo vas a poder creer. Si te digo que nos encontramos con la fotógrafa, una de las fotógrafas del National Geographic, y aparte de eso, es parte de la realeza francesa que vive acá en Colonia, metidita, pero metidita en un ranchito de barro. No, es increíble esta historia, no te spoileo más nada. Quédate, mirala y disfruta de lo que es la gente que realmente aprecia lo que es la vida natural y sin lujos, porque esto no se trata de que, porque tengo plata puedo hacer esto, lo otro. No. Estoy hablando de alguien que se ha dedicado la vida a colaborar y ayudar a personas, más que nada de los pueblos autóctonos de América Latina, con su arte, expresando de repente eso que muchos tememos de hacer, que es ayudar a los demás. Bueno, esta señora lo ha hecho con amor, lo ha hecho con sacrificio y hoy se encuentra acá y va a contar su historia, que es muy pero muy particular. Te pido que no te la pierdas, que te quedes hasta el final del video porque en cada momento ella va relatando historias que son fascinantes. Y también, si querés, si te pinta y si consideras que este material es de tu interés, te pido que te suscribas al canal. Suscríbete, danos un like, dejarnos un comentario, que eso es lo que nos apoya, nos motiva a poder seguir creando contenido de tu interés. Muchas gracias por estar ahí y bueno, y acá va el video, mirá. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy, there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Je me llamo Gina Sisto, reporter photographico, social, realidad social. Je viens de Francia et venu en Uruguay con la culpa de mon trabajo, trabajar en reportage en Amérique latine, Argentine, Uruguay, Bolivie, Paraguay, et éligir Colonia, l'Uruguay, Colonia. Me paraissait que c'est un pays de paix, tranquille, qui tient des derechos, une démocratie limpito. Y mon castellano ahora se va yo mal, pero bueno. Y entonces, yo estoy acá, vivir, compartir con la población y me he sentido muy bien, me integré a l'Amérique latine. No me he sentido étrangère, me he sentido appartenir a l'Amérique latine, l'Uruguay, que je quiero mucho, population muy agradable, pacifique. Yo elegir l'Uruguay a un tiempo de ma jubilation. Je dis, ¿dónde me quedo? En Argentine, en Bolivie, pero me gustó l'Uruguay. Yo conocí l'Uruguay más de 20 años, 25 años, y tiene intercambio positif. Y entonces yo armé les papeles con l'administration muy agradable, sin problème. Y l'Uruguay y la France parecido, para mí lo mismo. Pero acá está muy sensible, que la France es muy avanzada d'un lado, pero del otro lado está rétrograde. Entonces hay un équilibre con l'Uruguay qui me correspond. Necesita ser simple, se poner humilde para ir à l'essentiel. Punto. Comme jubilé, yo armé un rancho en adobe. Yo lo hacer sola, pisar le barro con mes pieds, todo. Lo hacer en 9 meses, un bébé. Y bueno, y puso todas les photos que je tiens du pueblo originario, les pongo adentro, con distintas cosas de l'historia Amérique latine. Y je tiens une visite
la gente me llama, me dit poder visiter, sí, vení. Et la gente vient con mucha emoción, me dit nunca veo una cosa así, ¿dónde vienen ces photos? J'ai dit, esta yo, ¿dónde les sacar? Dans la selva, yo entrar dans la selva con la mochila y la máquina photo, nada más. Y me quedo con el pueblo originario. Chicas de l'ethnie Huichi, Nord Argentine, Formosa Chaco, feliz porque l'opéra de la mano y antes se cachó dans la brasa y no poder abrir la mano. Entonces, un amigo argentino me manda un chirurgiano, il me dit si vos pago l'avion, te vas dans la selva, opérer la nena et yo pago l'avion évidemment. On se fue juntos dans la selva, l'opéra et ahora poder abrir la mano pour escribir. Entonces, l'Uruguay para mí es pacífico, no discrimina nada, está pluricultural para mí. Et acceptar todo con su diferencia. Un boliviano viene acá, l'accepte de corazón. Un espagnol de Madrid l'accepte, está latino también, está hermano. ¿Eh? Du Chile l'accepte. Todo está, tiene una aceptación de l'Uruguay parce que está pacífico y respetueux des derechos de l'autre. L'autre está esencial pour l'uruguayo. Así es la note importante para mí. Parallèlement, ¿por qué elegir l'Uruguay? Quand je tiens 10 años, à terminer l'ultime année de primaria, la maestra compte, à l'ultime guerre mondiale en Europe, que les mujeres uruguayas tequer des chalecos, des bufandas, pour les militaires qui étaient au front de l'Allemagne, dans le frío et dans todo. Non, ça me toquait le corazón et l'alma, et à l'ultime moment, tomé la décision de vivre en Uruguay. Parce que la mujer uruguay, muy solidaria pour les pauvres militaires qui étaient dans le frío, me toquait le corazón incroyable. Et la verdad, la mujer uruguay, muy uruguay. L'ombre también, hein, mais la mujer muy solidaria. Grand corazón et respectueuse. L'éducation en Uruguay est muy buena. Bon nivel, les nénés qui salissent de l'escuela, yo hablar con ellos, muy bueno. Respectueux de todo, tienen une éducation. Et le salut está perfecto. Le salut public, je me le tomo a veces parce que está muy professionnel, respectueux et primo, no discrimino nada. Je soy française, me recevoir. Hay un boliviano qui vient, le recevoir. Un vénézuélo, le recevoir. Entonces, así le pays social. Social sin politique. Social. Así es. Et respectar la différence culturelle. La respectar. Así es. Mon papa et ma maman se murió joven. Papa a 28 años d'une leucémie et maman 4 años más tarde d'un accident. 28 años también. Entonces, la familia, la condesa chupé les dos nietos. Mi hermano Gino et Gina, la bomba. De la condesa, je garde déjà l'éducation, les valeurs humaines, le lado chrétien que je tiens con ella, et l'exemple de vida qu'elle me puso, qu'elle me pongo, qu'elle m'explique son camino de vida, de l'ultime guerre mondiale qui est muy difficile, fantastique, tiene des énergies ella énormes. C'est pour que je soy acá, con mucha énergie. Je me tomé todas ces énergies. Me dit que je soy terrible, une bombe, mais je tiens les énergies des chats. Parce que si ces chats du sud de Paris, de Bari, les Pouilles, se fue à Paris, caminando à l'ultime guerre mondiale, comme mon papa à la mano, c'est que tiene un caractère muy fuerte. Entonces je soy la misma. Me gustó l'éducation qu'elle me pongo et les énergies et l'éducation. Así, une mujer huichis también, dans la selva, embarazada de 4 meses, todos de 4 meses, de 8 meses, y
la corruption, la police, les militaires, les sacs de la selva, pour faire césarienne, saque le bébé, stérilise la mujer et a veces no devolver le bébé. Todos los días está así au norte Argentine, todos los días. Entonces, la etnia no está en desaparición, está en exterminación. Así es. La comida en Francia, bon, savez que tiene une grande réputation, pero le vino numéro 1. La comida numéro 1, mais le vino también, me gustó. Et acá, en Uruguay, le vino est spectaculaire. Je le probar au Cerro de Saint-Coin. Oh, muy rico. Y la comida es latina. Entonces, parecido a la France, a l'Italie, à l'Espagne. La mezcla de comida, spaghetti à la bolognaise, tuco, la comida uruguaya es la misma qu'en Francia. Así es. Je soy chrétienne, nada más. Je soy chrétienne uniquement. Con ma familia paternelle. Je soy chrétienne de Roma. Con les origines familiales de la noblesse. L'historia de la noblesse, yo saco le título, porque el título me molesta mucho y la gente me discrimine con la noblesse. Dit, oh, vos estás de la noblesse, tenés plata. Y no, l'ultime guerre mondiale, Mussolini y Hitler se llevaron todo, entonces la plata no hay. Te tranquilizo con la cosa así. Y entonces, yo vivía en París con la condesa y tiene una educación que tiene un cuadro, pero me molesté mucho porque yo soy la rebelde de la familia. Mi hermano, un angelito, y yo, una bomba. Entonces, c'est pour que je soy con vos, a compartir muchas cosas, porque yo no soy du cuadre de la noblesse, pero je tiens une éducation qui corresponde. Et dans l'éducation de nos autres, no existe l'hypocrisia. No poder vivir l'hypocrisia yo. Entonces, hay des lugares où je me fui, parce que hay hypocrisia et je ne supporte. Entonces, yo soy bien con la gente de Colonia, je compartir con mucha gente qui no tiene hypocrisia. L'adaptation en Uruguay est facile, parce que la gente est flexible, aceptar todo y aceptar la différence. Entonces, como está flexible, tiene la tolérance con nosotros, si poder hablar mal de castellano. Conmigo, siempre me recevoir bien. Je tiens une escribana qui m'ayudait à veste pour caminer les papels, pero fantastique, ce que je vivir con expérience d'acceptation adentro del país, muy bien. J'ai rencontré la mujer du président de la République à Tacuarembó, le gustó de hablar conmigo, me dit « Ah, une française acá, fantastico ». Después rencontré le président, la Gajpo, qui a une photo conmigo porque dit « Me gustó les français ». Ah, ok, c'est un honneur para mí de sacar une photo con usted, me digo. Et yo también, recíproco. Así el Uruguay. Muchas gracias. En lugares que parecen escondidos, que dan la sensación de no querer ser encontrados, por miedo a que intenten cambiar su forma original. Los caminos entre los barrancos y la huella de la naturaleza son la única que le dan vida a estos lugares rústicos y vírgenes que todavía tiene nuestro Uruguay. Estos lugares que transmiten una sensación de grandeza, pero a la vez de paz, y donde solo llegan personas atraídas por la energía de disfrutar cuidando, de amar compartiendo y de ser solidarios sin esperar nada a cambio. Así es la vida de Gina Sisto, quien viene de la grandeza económica tal vez, del alto estatus social, pero que ha buscado de forma permanente transmitir a nuestros pueblos originarios la igualdad que tenemos todos frente a la Pachamama, que nos abraza y nos recibe sin distinción y sin prejuicios. Que no me olvidé de mis origines.
Voilà, je quiero dire aux Français, à ma France querida, je crece en París, que en Montmartre, la Bohemia, yo soy la bohème organisée, qui tiene un cuadro, pero no me olvidé la Francia. Siempre le français querido, je tiene un hermano en France, un amour, un angelito, et je soy la bombe, pero todos les amigos que je connaissais dans le thème social et dans mon trabajo en Francia, c'est un regalo de la vida, la gente. Regalo de la vida, así es. Et parallèlement, je pense que l'Uruguay est un pays d'opportunidad pour crecer, pour hacer une construction de vida personal también pour la gente qui quiere vivir acá. Et possiblement poder s'exiler, venir à vivre acá. Là, il y a des pays qui sont en grande souffrance. Poder vivir en Uruguay en paz, parce qu'il y a une discipline. Acá hay une discipline. Toda la gente qui vient à Colonia está feliz. Todo quiere volver a Colonia. Je vais hablar al centre du tourisme. Et des Français viennent también. Me dit, ¿cómo sentido Colonia? Je dis, paradisiaque. Vení a vivir acá. No tenés problème. La gente receber a brazo abierto. Y les perros también. Mi amigo. Bueno, qué decir, Gina, la verdad que un gran placer poder estar contigo acá, compartiendo esta anécdota de vida que realmente es maravillosa. Yo quedo muy fascinado y a mí me sorprende mucho eso de poder transmitirle a la gente tu experiencia en el mundo, ¿no? 76 años. ¿Cuántos años tiene? 76. 76 Pino, imagínate. Pero acá 20 años y dans le Rodilla 25. A ver si, a ver si no. Bueno, la verdad que te quiero agradecer muchísimo y nada, que sigamos disfrutando de este maravilloso lugar. Les quiero decir a todos que muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Les pido en realidad encarecidamente, si quieren, si les da la gana, que se suscriban al canal, que nos den un like y que comenten, dejen los comentarios, que eso es muy importante para hacernos saber que nosotros estamos creando contenido de tu interés. Yo espero. ¿Qué pensás de mon castellano francés? Okay. Vuelvan a responder los comentarios cuando te hagan. ¿Sí? Gina se va a encargar de responder. Una gran fotógrafa, una gran profesional que hoy nos da la nota para que ustedes conozcan una nueva historia de vida. Estas son realmente las historias que merecen la pena ser contadas. Muchas gracias. Licenciada de la fotografía. ¿Qué más? Bueno, nos vemos. Chau, chau. Vámonos, Gina. Está junto dans le reportage, les dos.